Bien, una vez que ya conocemos cómo es la estructura de un chart, de un paquete de Helm, vamos a ver cómo podemos empezar a crearlos. Lo primero es que uno piensa, bueno, vaya, tengo que crear un montón de directorios, un montón de ficheros, con un montón de propiedades. Bueno, pues vamos a ver ahora que es relativamente sencillo con Helm crear una primera estructura, un primer esqueleto, vamos a llamarlo así, del proyecto para luego nosotros ir ampliando el uso de esta, digamos, de esta herramienta, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un directorio donde vamos a albergar nuestros charts, ¿vale? Por ser original, le voy a llamar charts, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí un directorio, me pongo dentro, y aquí, que ahora lo tengo vacío, pues lo que voy a hacer va a ser empezar a crear mis propios charts, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a crear uno con el comando helm create, ¿vale? El comando helm create nos permite crear un chart, digamos, con una, como os decía yo, con un esqueleto, con una serie de ficheros ya prehechos que me permiten empezar a trabajar, ¿vale? Tampoco es que te dé montones de cosas, pero sí que al menos te da ya una base para trabajar y te crea los directorios y los ficheros más importantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle que quiero crear el chart 1. Como este va a ser uno de ejemplo, pues lo vamos a llamar con este nombre. Entonces, veis que me pone creating. Si hago aquí un ls, podré comprobar que lo que me ha creado es un directorio llamado chart1. Y si me voy dentro de ese directorio, pues puedo comprobar que tenemos al menos algunos de los ficheros y de los directorios más importantes que debemos de tener dentro de un chart. Básicamente los obligatorios, que sería el fichero chart.yaml, el fichero values.yaml, el directorio charts y sobre todo el directorio templates, que es donde más tiempo, entre comillas, nos vamos a entretener haciendo o trabajando con él, ¿vale? De hecho, si os fijáis, para hacer un breve recorrido de lo que ha hecho, voy a limpiar la pantalla. El fichero chart YML tiene poca cosa. Tiene el nombre del chart, que como veis ha utilizado el que yo le he puesto en el momento de crearlo. Una descripción que habría que cambiar, el tipo. Luego hablaremos de los tipos, veremos que hay dos tipos de chart, application y library, ¿vale? Que los veremos posteriormente, aunque nosotros por ahora solo hemos visto aplicación. También veremos los de tipo library, que bueno, pues ya supondréis que son, en vez de contener una aplicación completa, por el nombre ya lo dice, contiene pues una serie de recursos para otros charts. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar en library. Y luego tenemos, perdón, en library, en aplicación, tenemos la versión del chart, ¿vale? Que tiene que seguir, luego lo veremos viendo, esta forma de versionado, semver.org, ¿vale? Semantic versioning, que no es algo novedoso ni que lo utilice ni mucho menos solo Helm, es utilizado por muchísimos entornos. Entonces yo os recomendaría que os daré algún par de pinceladas cuando veamos esta parte, pero en realidad lo que debemos es de mirar un poco esta URL para comprobar cómo deberíamos de poner o de incrementar las versiones, ¿vale? Y luego tenemos la versión de la aplicación. Por ejemplo, en nuestro caso podemos poner la que queramos, 1.16, la que sea, porque es una aplicación interna nuestra. Pero, por ejemplo, si estamos desplegando un Apache o estamos desplegando un Tomcat o un NGINX, deberíamos de poner aquí la versión de ese producto. Si es una aplicación totalmente nuestra, privada, pues deberíamos de poner la versión que nos diera la gana. Aquí sí que no tenemos que seguir esta digamos, estricto versionamiento, porque podemos poner lo que queramos. Bueno, luego veremos con un poquito más de detalle el char XML. Por ahora me voy a salir. Pasa lo mismo con el values. El values pone los valores más predefinidos, como son réplica, count, lo veis, información de imagen pool secrets, service account, anotaciones del pod, tal. Bueno, esto como siempre usaré o no usaré estas properties dependiendo de lo que yo quiera hacer, pero por defecto me pone una serie de propiedades que normalmente o de manera habitual podemos utilizar a la hora de desplegar nuestras aplicaciones. Si nos vamos al directorio, bueno, el directorio charts no tiene nada, porque en este momento, acordaros que el directorio charts contiene otros charts de los que depende con el que estoy trabajando. Pues yo tengo mi chart y tengo dos más que dependen, digamos, de los que depende el que estoy haciendo, y los tengo que poner ahí. Y luego en el directorio templates, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos algunos ejemplos. Tenemos aquí unos ejemplos para deployment, para HPA, Ingress, Service Account, Service y un directorio de test, que le daremos también un vistazo posteriormente en el curso. Y un helpers TPL. Luego hablaremos de los TPLs también, ¿vale? Que al final son, digamos, componentes de plantillas. Bueno, estos por defecto en realidad son ejemplos, con lo cual o los puedo o no los puedo utilizar, si yo quisiera. El más interesante puede ser el notes,
El Notes, acordaros que era el que me sacaba un poco la documentación al final de que cuando yo desplegaba la aplicación, me sacaba como una serie de mensajes indicándome, pues qué tenía, o qué tenía que hacer, o cómo podíamos conectarnos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si vemos por ejemplo, el service YAML, como os comento, tiene un formato predefinido. La verdad es que luego muchas de estas cosas las vamos a utilizar, evidentemente, pero aquí podéis comprobar que el kind service, los que ya os hayáis pegado mucho con Kubernetes y hayáis visto los servicios, veis que hay una serie de valores y de cosas raras aquí que luego utilizaremos y que iremos viendo durante el curso, ¿vale? Por ahora, quedaros un poco con que esta estructura que nos ha creado por defecto nuestro Create Chart es la que vamos a utilizar como, digamos, inicio para poder crear los nuestros, ¿vale? Porque crear un chart desde cero sin nada es un poco abrumador. Entonces, con esto ya tenemos un poco las opciones más habituales, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir al capítulo siguiente, donde vamos a empezar a hacer nuestro primer chart, pues para hacer un ejemplo para que veáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.